Muy buen día. Hoy trataremos acerca del tema homeostasis intracelular del calcio. El calcio iónico intracelular es esencial para la regulación de una enorme cantidad de procesos celulares, como por ejemplo la secreción, que puede ser, por ejemplo, la secreción de una hormona, la secreción de un neurotransmisor, la contracción, o sea, la contracción muscular y la actividad nerviosa. La concentración de calcio libre en el citosol de las células en reposo es baja, aproximadamente 0.1 micromolar. Esto significa 10 a la menos 7 molar. La concentración de calcio en el líquido extracelular es aproximadamente de 1.2 milimolar. Existe pues un gradiente entre el líquido extracelular y el líquido intracelular o el citosol. Y este gradiente es bastante grande, enorme. Es un gradiente de 10 a la 4 veces. O sea que hay 10 a la 4 veces mayor concentración de calcio afuera de la célula que adentro de la célula o que en el citosol. Normalmente existe un balance entre los mecanismos que aumentan la concentración citosólica de calcio y los mecanismos que hacen lo contrario, es decir, que disminuyen la concentración citosólica de calcio. De tal manera que la concentración de calcio citosólica varía dentro de un rango muy estrecho, o sea que permanece estable normalmente, aunque tiene ligeras variaciones. Vamos a hablar precisamente de esos mecanismos, tanto de los mecanismos que aumentan la concentración de calcio en el citosol como los que la disminuyen. Comenzamos con los mecanismos que llevan al ingreso de calcio al citosol y que por lo tanto van a aumentar la concentración de calcio en el citosol. ¿Cuáles son esos mecanismos? En forma global podemos decir que son, número 1, entrada de calcio iónico por canales de calcio ubicados en la membrana plasmática. Y número 2, salida de calcio desde sitios de almacén intracelular, principalmente a partir del retículo endoplásmico, pero también a partir de la mitocondria y a partir de vesículas almacenadoras de calcio. Aquí observan una imagen que nos muestra un canal de calcio ubicado en la membrana plasmática de una célula. Estos canales de calcio, cuando se abren, permiten el ingreso, como ven en la imagen, de calcio, el cual viaja en la dirección del gradiente, ya que hay muchísima concentración de calcio afuera y hay mucho menos adentro. Entonces, eso empuja el calcio una vez que el canal está abierto a entrar. Este movimiento precisamente, y como el movimiento de los iones por los canales iónicos, es difusión simple, pero nada más que es difusión simple a través de un canal. Como es difusión simple, es transporte pasivo, va de mayor a menor. Entonces esto puede provocar un aumento de la concentración de calcio citosólico, pero siempre dentro del rango fisiológico. Hablando ahora del otro mecanismo, que es cuando ya hay salida de calcio desde sitios de almacén. Tenemos en primer lugar que el IP3, inositol trifosfato, es el principal segundo mensajero que produce la liberación de calcio a partir de los depósitos internos. El IP3 actúa en receptores que se conocen como receptores de IP3, los cuales son canales iónicos que se abren cuando se les une el IP3. Luego tenemos también que hay otra molécula que actúa como segundo mensajero que se conoce con las siglas de ADPRC y que corresponde a la adenosina difosfato ribosa cíclica. Este es un metabolito de NAD más
y este también libera entonces calcio desde sitios de almacén intracelular, pero uniéndose ya a otro tipo de receptores que se llaman receptores de rianodina, los cuales a su vez son canales de calcio. Estos canales se abren al unírseles la ADPRC, la cual actúa entonces como un segundo mensajero. La ADPRC solo actúa en algunos tejidos, especialmente en el páncreas, mientras que el IP3 que mencionamos antes actúa en todas las células. Y hay una tercera forma en que se puede liberar calcio desde los sitios de almacén. Es la llamada liberación de calcio por calcio. En células musculares cardíacas y en neuronas se produce esta liberación de calcio por calcio, o sea que no es en todas las células. En este caso, el calcio que ha ingresado desde el exterior por canales de calcio de la membrana plasmática se une a canales receptores de rianodina, produciéndose la apertura de los mismos con el consecuente egreso de calcio al citosol. Entonces vean que el calcio que entra desde afuera de la célula se une a receptores de rianodina en los lugares, en la membrana plasmática de los lugares de almacén de calcio. Aquí vemos esquemáticamente los tres mecanismos para liberación de calcio desde los sitios de almacén intracelular. Aquí está el mecanismo del IP3, aquí está el del ADPRC y aquí está el de la liberación de calcio por calcio. Entonces observemos que en el caso del IP3, el IP3 viene y se une a receptores que están en la membrana de los sitios de almacén, pero aquí está representado el principal sitio de almacén, que es el retículo endoplasmático, que tiene, como ven acá, una concentración de calcio más elevada que la que hay en el citosol. Entonces, cuando el IP3 se une a su receptor de IP3, este se abre porque es un canal y al abrirse el calcio se va a mover por el canal. ¿De dónde a dónde? De donde hay más concentración a donde hay menos, porque es difusión simple. Entonces se escapa el calcio del retículo endoplásmico y entonces se va a aumentar en el citosol. Con respecto al segundo, la ADPRC viene y se une a receptores, pero que se llaman receptores de rianodina, siempre en la membrana del retículo endoplásmico o endoplasmático, y cuando la ADPRC se une al receptor, como el receptor es también canal de calcio, igual que los de receptores de IP3, el calcio se va a escapar hacia el citosol y va a aumentar en el citosol. Luego tenemos la liberación de calcio por calcio. El calcio entra por canales de calcio ubicados en la membrana celular y una vez adentro se dirige hacia donde está la membrana del retículo endoplasmático y ahí se une a los receptores de rianodina, o sea que se une a los mismos receptores que se une la ADPRC, y los receptores de rianodina, que son canales de calcio, se abren y el calcio se escapa al citosol y aumenta en el citosol. Ahora pasamos a los mecanismos que hacen totalmente lo contrario, es decir, los que llevan al egreso de calcio desde el citosol. Estos se dividen en dos: los mecanismos de transporte de calcio ubicados en la membrana plasmática y el regreso de calcio al retículo endoplásmico desde el citosol. Comenzando con los primeros, los mecanismos de expulsión de calcio que están ubicados en la membrana plasmática. Estos a la vez son dos: la bomba de calcio de la membrana plasmática y el contratransporte sodio-calcio. Hablamos primero de la bomba de calcio de la membrana plasmática. Esta expulsa un ion calcio intercambiándolo por dos iones de hidrógeno, H+, por lo que se le conoce también como bomba o ATPasa de calcio-protón, Ca+2-H+. Esta bomba tiene una distribución universal en el organismo, es decir, se encuentra en todas las células. La bomba de calcio de la membrana plasmática tiene una baja capacidad y una alta afinidad. La baja capacidad implica que expulsa poca cantidad de calcio cuando ella trabaja o cuando cada molécula lo hace.
La alta afinidad implica que aunque la concentración de calcio citosólica baje, esta bomba será capaz de fijarlo y de expulsarlo. Opera normalmente en forma continua, por lo que resulta efectivo a pesar de su baja capacidad, porque como trabaja todo el tiempo, resulta ser efectiva. La bomba de calcio de la membrana plasmática es un transporte activo primario dependiente de ATP. Con respecto al contratransporte sodio-calcio, este expulsa un ion calcio intercambiándolo por 3 iones de sodio. Este transportador no se encuentra en todas las células, es diferente a la bomba de calcio que se encuentra en todas las células. Y tiene, al contrario que el anterior, es decir, que la bomba de calcio de la membrana plasmática, alta capacidad y baja afinidad. La alta capacidad implica que expulsa, cuando trabaja, relativamente gran cantidad de calcio. Y la baja afinidad implica que solo trabaja cuando la concentración de calcio es alta en el citosol. Cuando la concentración de calcio es baja, no logra fijar el calcio porque tiene baja afinidad y no lo puede expulsar. De manera que no va a estar trabajando todo el tiempo. Es diferente entonces a la bomba de calcio que trabaja todo el tiempo, continuamente. El contratransporte sodio-calcio es llamado también antiporter o intercambiador sodio-calcio. Es un mecanismo de transporte activo secundario que depende de la bomba de sodio-potasio, la cual a su vez depende del ATP. Aquí observamos una imagen donde vemos en la misma célula los dos mecanismos de transporte que hemos ya mencionado. Hay células que tienen los dos mecanismos de transporte, pero la gran mayoría solo tiene la bomba de calcio. Entonces hago esa aclaración porque según la imagen, ¿verdad?, podrían creer que es que los dos están en todas las células. La bomba de calcio de la membrana plasmática, que es la que está en todas las células, como ven, expulsa calcio, pero intercambiándolo con iones de hidrógeno. Cada vez que una molécula de esta bomba trabaja, expulsa un ion calcio e introduce 2 iones de hidrógeno. Ahora, como ven, esta bomba utiliza ATP. El ATP pasa a ADP más fosfato inorgánico, la misma molécula que transporta, que es bomba, también es enzima porque es ATPasa. La energía del ATP que se libera cuando pasa a ADP más fosfato inorgánico va a ser utilizada para mover el calcio para afuera, y para esto se requiere energía porque va de menor a mayor concentración, ya que hay mayor concentración de calcio afuera que adentro. Entonces, por eso es que se invierte energía que viene del ATP. Ahora pasamos a ver el otro mecanismo de transporte, el contratransporte sodio-calcio. Como ven, este mueve calcio hacia afuera e introduce sodio. Por cada calcio que expulsa, entran 3 iones de sodio. Ahora, este mecanismo depende, para sacar calcio, de que haya un gradiente de sodio, que haya más concentración de sodio afuera y que haya poca adentro. Si no existe eso, entonces este contratransporte no va a poder introducir sodio, pero entonces tampoco va a poder sacar calcio, porque hace las dos cosas simultáneamente. Entonces, ¿quién mantiene baja la concentración de sodio en una célula? Es este mecanismo que aparece acá, que es la bomba de sodio-potasio. Entonces quiere decir que el contratransporte sodio-calcio depende de la bomba de sodio-potasio. Es un transporte activo secundario. En cambio, como él mismo agarra el ATP para degradarlo y liberar la energía que va a ocupar, es transporte activo primario. La bomba de sodio-potasio es un transporte activo primario y de este transporte depende el contratransporte sodio-calcio. La bomba de sodio-potasio, recordamos que expulsa 3 iones de sodio
e introduce 2 iones de potasio cada vez que trabaja una molécula. Y también vemos que ella directamente toma el ATP del citosol y lo transforma en ADP más fosfato inorgánico y así libera la energía que va a utilizar para mover el sodio y el potasio en contra de gradientes, o sea, de menor a mayor, y al mismo tiempo, de esa manera, al sacar sodio y mantener poco sodio afuera, va a permitir que el contratransporte también sodio-calcio pueda hacer su trabajo. Ahora hablamos acerca del otro mecanismo, que es el regreso de calcio desde el citosol a los sitios de almacén intracelular. Principalmente ocurre hacia el retículo endoplásmico, que es el principal sitio de almacén de calcio. Ocurre por la actividad de la bomba de calcio de la membrana del retículo endoplásmico o de los otros sitios de almacén intracelular. Este mecanismo corresponde a un transporte activo primario, dependiente de ATP, y también corresponde a un uniporte. Aquí lo vemos esquemáticamente, el regreso de calcio a sitios de almacén intracelular. Se pone como ejemplo, como modelo, el principal sitio de almacén de calcio, que es el retículo endoplasmático. Entonces aquí en la membrana está la bomba de calcio de la membrana del retículo endoplasmático, que como ven es la que va a introducir el calcio para que regrese de nuevo al sitio de almacén. Pero obviamente va a mover el calcio de donde hay menos, que es en el citosol, a donde hay más, que es en el sitio de almacén. Entonces para eso necesita energía. ¿De dónde viene la energía? Del ATP, que ella misma, la misma molécula, lo rompe para formar ADP más fosfato inorgánico y liberar la energía que va a ocupar. O sea que esta bomba también es ATPasa. Pero ven que cada vez que mueve calcio solamente va a mover un ion calcio, por lo tanto también es un uniporte y es un transporte activo primario. Por último, nos referimos a que hay proteínas fijadoras de calcio. Aquí hablamos de varias de ellas, que aparecen algunas de ellas en grupos. Tenemos las enzimas dependientes de calcio, como las fosfolipasas A2 y D. Tenemos la calmodulina, la que se encuentra en todas las células, pero que más abundantemente se encuentra en el cerebro, en los testículos y en el músculo liso. La troponina C, que se encuentra en los músculos esqueléticos y cardíacos. Las proteínas S100, que se parecen funcionalmente a la calmodulina y que probablemente participan en la polimerización y en la despolimerización de los microtúbulos. Las calpaínas, que son proteínas intestinales. La alfa-actinina, la paraalbúmina y las calvindinas, que son proteínas intracelulares amortiguadoras de calcio que participan en el transporte transcelular de calcio. La PKC, que es la proteína quinasa C. Las anexinas, que incluyen varias, las sinexinas, las calelektrinas, las endonexinas, las calcimedinas y la proteína P70. Todas estas, las anexinas, se encuentran en la membrana celular. Luego tenemos canales iónicos activados por calcio, como algunos canales de potasio y canales de cloruro. Luego tenemos receptores de rianodina, que ya los habíamos mencionado en este mismo tema, que se encuentran en las membranas de sitios de almacén de calcio intracelular. ¿Se acuerdan? Aquí es donde se pega la ADP-RC y donde se pega el calcio que entra de afuera para producir la liberación de calcio por calcio. Y finalmente tenemos la calsecuestrina y la calreticulina, que son proteínas secuestradoras de calcio en el retículo endoplásmico. Estas proteínas van a evitar que el calcio, una vez que entre al retículo endoplásmico, se pueda volver a salir. Y así queda pues almacenado temporalmente para ser usado posteriormente. Bien, nos vemos en el próximo tema.